Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a platicar de lo que habíamos comentado la semana pasada. Recuerden que estábamos con el tema del sistema tributario nacional, los dos tipos o clases de impuestos que lo integran, que son los impuestos directos, que ya platicamos, algunas de sus características, y los impuestos indirectos, que es lo que vamos a abordar el día de hoy. Es algo muy interesante. Y a mí me ha gustado mucho el tema de los impuestos indirectos, sobre todo el impuesto al valor agregado, que es el máximo representante de estos tipos de impuestos. Los impuestos indirectos son el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción de bienes y servicios, el impuesto sobre automóviles nuevos y los impuestos al comercio exterior. El impuesto al valor agregado, que es el máximo representante de esta clase de impuestos, es muy interesante, muy dinámico, porque además lo estamos viviendo día a día en todo lo que hacemos. Compramos un refresco, nos están trasladando IVA. Cargamos combustible, nos están trasladando IVA. Compramos papelería, nos están trasladando IVA, pagamos la luz, pagamos el teléfono, todo trae IVA. Entonces, vivimos y convivimos en el día a día con el impuesto al valor agregado. Y es uno de los impuestos más importantes dentro del sistema tributario nacional, dentro de los impuestos indirectos, el máximo representante. Habitualmente se le ha conocido como impuestos al consumo, porque finalmente el impuesto el valor agregado lo paga el consumidor final, porque los contribuyentes lo trasladan y tienen el derecho del acreditamiento, que es lo que vamos a platicar un poquito más adelante. Entonces, ¿cuál es el origen de este impuesto? Este impuesto al valor agregado tiene su origen por allá en Francia, que fue el primer país que estuvo implementando este tipo de impuestos. ¿Por qué? Porque era muy cómodo para las clases altas, para las monarquías, el que todo el impuesto fuera a cargo del pueblo, a cargo de la prole, le llamaban en aquel entonces. Y le cargaban impuestos al consumo hasta que reventaron, y entonces se levantaron, se sublevaron y surge la Revolución Francesa, y después de la Revolución Francesa aparece esta combinación de indirectos y directos, que es lo que platicamos en el video anterior, y entonces aparece por aquí en México a partir de 1980, a partir de 1970, instituciones educativas y de investigación en materia tributaria comienzan a hacer estudios en México sobre los impuestos al valor agregado que ya estaban operando en el mundo. Y empiezan a analizar el de España, el de Estados Unidos, el de Chile, el de Argentina, el de Perú, el de Brasil. Y finalmente, en 1979, se presenta la iniciativa que da origen a la ley del impuesto al valor agregado, aprobada en 1978, aprobada en diciembre de 1978. Se le da un año, como dicen los abogados, un año de vacatio legis, donde se empieza a establecer una cierta información y comunicación social para todo el pueblo de México, para que entiendan cuál va a ser la mecánica del impuesto al valor agregado, que sustituye al impuesto sobre ingresos mercantiles que venía existiendo de las épocas de los años 50 hasta 1979. Finalmente, en enero de 1980 entra en vigor la ley del impuesto al valor agregado que tenemos hoy en día. Déjenme decirles un punto muy importante. La ley que surgió en 1980, con aquellas economías, con aquella situación que teníamos en México, créanme, es más aplicable hoy en día que la que tenemos ahorita, porque la que tenemos ahorita está muy trastocada con ese tema de las tasas 0%, muchos exentos, y pues la han ido complicando. Una ley chiquita, tiene 43 artículos nada más, pero la han hecho muy compleja. ¿Cuáles son las características de este impuesto al valor agregado? Son muchas, pero una de las más importantes es que hablamos de un impuesto territorial, un impuesto que únicamente grava, ojo, los actos. En IVA no hay ingresos, en IVA no podemos decir mis ingresos para IVA, no, eso está mal.
Muy mal. La ley del IVA jamás habla de ingresos, habla del valor de los actos. Entonces, grava los actos realizados dentro de las fronteras y las costas de nuestro México. Entonces es un impuesto que grava lo que realicemos dentro del territorio nacional. Esa es una de sus principales características, muy diferente a impuestos sobre la renta. Otra característica es que el impuesto al valor agregado no afecta al patrimonio de los contribuyentes. Ojo, los contribuyentes son los que causan el IVA, el prestador de servicios, el que enajena bienes, el que otorga el uso o goce temporal de bienes o el que importa bienes y servicios. No afecta a su patrimonio. ¿Por qué no afecta al patrimonio de los contribuyentes? Porque yo se lo cobro a mi cliente. Yo vendo mis cosas, vendo un martillo en 100 pesos más IVA. El IVA se lo cargo a mi cliente. Y así como él me lo paga, yo lo debería estar entregando al SAT. Pero la ley del IVA nos da unas características de que podemos acreditar lo que mi proveedor me trasladó de IVA cuando yo compré ese martillo para vendérselo a mi cliente, y entonces comparo el IVA que le cobré a mi cliente contra el IVA que le pagué a mi proveedor y la diferencia se la entregó al SAT. Ese es el sistema de acreditamiento que tiene el IVA, que no existe en renta. Existen 2 o 3 acreditamientos en renta, pero lo manejan a nivel de estímulos fiscales. Aquí no, aquí es parte de la mecánica normal del impuesto al valor agregado, del impuesto especial sobre producción de bienes y servicios. Entonces, esa es otra característica. No afecta al patrimonio de los contribuyentes, afecta al patrimonio de los consumidores. El consumidor final, la ama de casa, el trabajador, el padre de familia, el hijo que van y compran bienes o consumen servicios y les trasladan IVA, ellos no tienen derecho a acreditarlo. Entonces, ellos sí lo desembolsaron y sí afectó a su patrimonio. Entonces, es territorial, no afecta al patrimonio, no tenemos efectos inflacionarios en este impuesto porque se causa al cobro, que es otra característica, al efectivamente cobrado. Ojo, no es el flujo de efectivo, porque yo puedo cobrar en especie, puedo cobrar porque hice una compensación, yo le debía, mi cliente me debe, hacemos un neteo de nuestras deudas y ya me doy por cobrado o por pagado. Porque ya prescribió, ya no puedo cobrar, ya prescribió, entonces la prescripción origina el efectivamente cobrado. Porque hubo un perdón de deuda, porque hubo un intercambio de bienes o servicios, o porque me pagó en efectivo a través de los mecanismos del sistema financiero nacional. Entonces, no necesariamente es con dinero, puede ser con otras formas de extinguir las obligaciones. Entonces, ese es el efectivamente cobrado y es el momento de causación del impuesto al valor agregado. Si yo no lo cobro, no lo causo. Eso es algo muy importante. Entonces, precisamente por eso no hay efectos inflacionarios ni tampoco hay ganancias o pérdidas cambiarias cuando facturamos o nos facturaron en otras divisas, porque es al momento. Yo pagué hoy en dólares al tipo de cambio del día de hoy. Me pagaron en dólares al tipo de cambio del día de hoy. Entonces no hay ganancia porque todo es al momento. Entonces son parte de las características que nos vamos a ir encontrando en el impuesto al valor agregado. No afecta al patrimonio, no hay ingresos, no forma parte del valor de los bienes. Como dije, siempre va a ser el precio más IVA. Nunca va a ser el IVA como parte del valor de los bienes. Y eso lo vamos a mencionar en otras pláticas que tengamos más adelante, de qué va a pasar con el IVA que me trasladaron y yo no tengo derecho a acreditamiento porque se da. Pues bueno, la ley lo contempla. Y la ley del impuesto sobre la renta también lo contempla. Así que no se preocupen. Hay todos los mecanismos. Entonces, impuesto al valor agregado, el impuesto que mayor representa a los impuestos indirectos, es un impuesto muy interesante. A mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho que escribí un libro sobre el análisis e interpretación de la ley del impuesto al valor agregado. Comentarios y correlaciones,
tesis aisladas, jurisprudencias, reglamentos, reglas, todo viene ahí en ese libro. Entonces, eso es el impuesto al valor agregado, el mayor impuesto indirecto que tenemos en nuestro sistema tributario. Y con esto vamos a cerrar lo que son el sistema tributario nacional. Próximo video vamos a empezar a abordar temas específicos, vamos a empezar a platicar del artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta, qué es lo que nos trae, qué es lo que nos regula y qué es lo que debemos de cuidar de todo ello. Y poco a poco vamos a ir avanzando así en nuestra ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto al valor agregado. Si tienen algún tema, alguna inquietud que ustedes quieran que nosotros platiquemos, con gusto lo abordo. Escríbanmelo, leo sus comentarios. No se olviden, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias por participar y muchas gracias por las visitas que me han estado dando a mis anteriores videos.